19 de mayo de 2012, 8.500 metros en el Everest. Dos hombres sostienen a una mujer en una pendiente oscura. Ella no puede caminar, respirar ni hablar. A 120 metros tiendas, oxígeno y todo lo necesario para sobrevivir. Pueden ver las tiendas de campaña, pero los hombres dejan de moverse. Esto es lo que hace que esta historia sea diferente de cualquier otra tragedia en el Everest que hayas escuchado. Nadie se sorprendió, ni los Sherpas, ni el líder de la expedición, ni el guía principal, quien semanas antes se negó a llevarla más allá del campamento base. Cada persona en esa montaña sabía que ella iba a morir, y ninguno de ellos lo detuvo. Esta es la historia de Shreya Shah Glorfine. Estoy haciendo esas cosas porque quería dar el mensaje de que sigas tus sueños, tienes una sola vida, vive tu vida. Bienvenido al extremo. A los 9 años, Shreya Shah Glorfine voló en helicóptero por el Himalaya con su padre mientras amanecía sobre el Everest. Ella miró por la ventana hacia esa cima y se hizo una promesa. Algún día estaré en la cima de eso. Ella no sabía cuánto le costaría esa promesa. Nació en 1979 en Katmandú, en una familia acomodada con conexiones y vista al Palacio Real desde su casa. Por donde se le vea, la vida le había dado un gran comienzo. Luego le quitó casi todo. Su padre falleció cuando ella tenía unos 10 años. Para cuando tenía 20 y tantos años, su madre también había fallecido. De joven, Shreya Shah Glorfine quedó casi huérfana y, según relatos, se volvió muy determinada. Se hizo compradora de moda, luego fundó su empresa de importaciones desde cero. Decidió reconstruir su vida pese a las pérdidas. En 2012 decidió cumplir su sueño de infancia, escalar el Everest, aunque Shreya Shah Glorfine no tenía experiencia en alpinismo. El Everest sería su primer ascenso. Para prepararse, entrenó caminando de 16 a 21 kilómetros diarios, con una mochila de 7 kilos. Hizo esto durante 18 meses. También practicó karate, escalada en roca y entrenamiento cardiovascular para prepararse. Ella pensó que eso sería suficiente. Su compañía de guías le enseñaría las habilidades restantes cuando llegara al campamento base. La compañía que contrató se llamaba Utmost Adventure Trekking. Pertenecía a Ganesh Thakuri, un habitante de Katmandú. Shreya Shah Glorfine los contactó por conexiones familiares en Nepal. Ella, nacida en Nepal, buscaba ser la primera mujer canadiense del sur de Asia en escalar el Everest, por lo que contratar a un operador nepalí pareció destino. Ganesh ya había llegado varias veces a la cima del Everest y conocía la montaña, pero su empresa era una startup. Utmost Adventure Trekking era poco conocida en el alpinismo y nunca había llevado a un cliente a la cima del Everest. Shreya Shah Glorfine pagó $40,000 por la aventura. Por ese monto, operadores grandes como International Mountain Guides suelen ofrecer más: oxígeno para todo el viaje, comida, tiendas de campaña sobre el campamento base y un Sherpa experimentado que ya había hecho cumbre en el Everest de 5 a 10 veces. Utmost solo mencionaba oxígeno disponible bajo solicitud. No se incluyeron tiendas, comida ni combustible arriba del campamento base. Recuerda, aún no estaban establecidos. Eran una empresa nueva que necesitaba clientes y una cumbre para poner en su sitio web. Y sus $40,000, por supuesto. Así que, el 12 de abril de 2012, la mujer, sin experiencia en montañismo, llegó al campamento base del Everest con una empresa que jamás había llevado a alguien a la cima. El cuerpo humano no puede simplemente llegar al campamento base e ir directamente a la cima del Everest. Necesita tiempo para adaptarse al aire cada vez más delgado, así que los escaladores hacen varias subidas progresivas a campamentos más altos, subiendo la montaña y bajando de nuevo, una y otra vez. Hace que el cuerpo genere más glóbulos rojos y use mejor el oxígeno. Es un trabajo agotador y repetitivo, donde la montaña revela la verdad sobre ti. Para Shreya Shah Glorfine, esa verdad llegó pronto. Durante sus rotaciones de escalada, algo se hizo evidente para todos. Era lenta, no estaba luchando, pero seguía adelante. Lenta, pero genuinamente, peligrosamente lenta. Tenía que detenerse y descansar más que cualquier otra persona en la montaña. Ella tenía dificultades con el ritmo, la velocidad, con todo. Por ejemplo, tardó 7 horas en escalar la Kara Latse, una sección clave de la ruta. Un escalador normal tarda 5 como máximo, y una diferencia de 2 horas en el Everest es una eternidad.
En el campamento base le enseñaron a poner crampones en sus botas, que son pinchos de metal para caminar sobre hielo. Es la habilidad más básica en el montañismo. Shreya Shah Chlorfine la estaba aprendiendo por primera vez en el Everest. Para los observadores, Shreya Shah Chlorfine claramente no estaba lista para esto. Si intentaba llegar a la cima, podría morir. Todos lo sabían y se lo dijeron al más experimentado de Utmost. El Sherpa, guía principal, vio su ritmo y planes, y le advirtió a Ganesh que Shreya Shah Chlorfine podría morir en la montaña. Si intentaba llegar a la cima, podría poner en peligro su vida y la de los Sherpas que la acompañaban. Entonces, él se negó a llevarla más allá del campamento base. Piensa en lo que esto significa. El ingreso, reputación y relación de un Sherpa con el operador dependen de llevar clientes a la cima. Ese es su trabajo. Cuando él dijo que no, su motivo debió ser lo bastante serio como para dejar todo. Pensarías que Ganesh Tokori pararía ahí. Pero observa su situación. Nunca habían llevado a nadie a la cima. Su reputación y negocio dependían de esta expedición. Y sobre todo, Shreya Shah Chlorfine no se rindió. Pese al veredicto, quería hacer historia. Cuanto más inviertes en una decisión, más difícil es dejarla, incluso si la evidencia indica que deberías. Ganesh lo apostó todo en esta temporada. En el campamento base, con una clienta terca y una decisión difícil, la mente busca razones para seguir, no para detenerse. Ella llegó al campamento base y completó sus rotaciones. Es lenta pero decidida. Tal vez eso baste. Reemplazó a su Sherpa principal por otro. La expedición siguió el 18 de mayo de 2012. Si hubieras estado en el campamento 4 esa noche y visto la fila de escaladores avanzando en la oscuridad, habrías presenciado algo casi surrealista. Lámparas frontales ascendiendo en fila, como hormigas. Eran escaladores abriéndose camino hacia la cima, y en algún lugar de esa fila estaba Shreya Shah Chlorfine. Ese día ella escalaba con 2 Sherpas, Temba y Dawadendi Sherpa. Eran guías jóvenes, menos experimentados pero fuertes, asignados a ella. El plan era que ella escalara de noche y llegara a la cima en la tarde. Luego darían la vuelta y regresarían al campamento 4 antes de que oscureciera, un ascenso a la cima estándar. En esta expedición, Shreya Shah Chlorfine recibió 9 botellas de oxígeno. La mayoría de las expediciones dan de 4 a 5 botellas, pero Ganesh le dio 9, suficiente para su viaje, y el regreso esperaba. No soy de los que señalan con el dedo, pero sí me pregunto si alguien en Utmost Adventure Trekking se sentó con una hoja de papel e hizo los cálculos. ¿Vieron lo lenta que fue en la cara de Latse? Vieron las 9 botellas, y se hicieron la pregunta que necesitaba hacerse. Si lo hubieran hecho, la respuesta sería obvia. Un escalador que va a la mitad de velocidad consume oxígeno el doble de tiempo. 9 botellas son muchas para un escalador promedio, pero para Shreya Shah Chlorfine fue mortal. Salió a las 7:30 p.m. En las primeras horas todo marchaba bien. Era lenta, pero avanzaba. Temba y Dawadendi iban juntos, rodeados por una fila de linternas que avanzaba en la oscuridad, paso a paso, respirando. Llegaron a la escalera Hillary, a 8.780 metros, donde todo se detuvo. Es una pared casi vertical de roca y hielo. Es uno de los últimos obstáculos antes de la cima y el punto más estrecho de toda la ruta. La sección tiene solo una cuerda fija que recorre toda su longitud. Cuando un alpinista sube, se engancha a esa cuerda y avanza. Cuando un alpinista baja, se engancha a esa misma cuerda y avanza. No pueden cruzar la cuerda juntos al mismo tiempo. Una dirección debe desengancharse, moverse a un lado en una repisa angosta, dejar pasar al otro, luego engancharse y seguir. En un día normal, el escalón Hillary toma 20 minutos para pasarlo, 30 como máximo. Pero el 19 de mayo de 2012 no fue un día normal. Más de 200 alpinistas subieron ese día, y al avanzar a diferentes ritmos, el sistema colapsó. Los alpinistas más rápidos se amontonaron detrás de los más lentos. Los que descendían se encontraron con los que ascendían en una cornisa del ancho de un escalón de puerta. Nadie podía avanzar hasta que todos lo hicieran. Era un embotellamiento en el punto más alto del mundo. Shreya estuvo 4 horas parada ahí. Cuando cruzó la escalera Hillary, siguió subiendo despacio pero decidida. Temba y Dawadendi se mantuvieron cerca. La cima estaba sobre ella, ahora podía verla.
A las 2:20 p.m. del 19 de mayo de 2012, tras 19 horas de escalada, Shreya Shah Klorfin alcanzó la cima del mundo. Lo logró, fue la cuarta canadiense y la primera mujer canadiense surasiática en alcanzar la cima del Everest. Por fin, el sueño de toda la vida se había cumplido. Estuvo 30 minutos en la cima, tomando fotos, admirando la vista y disfrutando el momento lo mejor posible. Luego se dio la vuelta para comenzar su descenso. Eran las 2:50 p.m. Así fue como transcurrió el descenso. Un Sherpa iba al frente, Shri, y otro detrás, igual que al subir. Excepto que ahora iba mucho más increíblemente lenta. Sus piernas no respondían como debían. Pasos que deberían haber sido automáticos requerían concentración. Respiraba con dificultad, hablaba arrastrado y se movía sin coordinación, como un tren desgastado deteniéndose lentamente. Sus sherpas la miraban con preocupación y miedo. El resultado que más temían ocurría ante ellos. Ese era el asunto. Te comenté que Shreya Shah Klorfin era muy lenta y usaba oxígeno suplementario al subir. Era necesario para ella. A esa altura, escalar es muy difícil, incluso para atletas de élite. El aire tiene solo 1/3 del oxígeno que al nivel del mar. Sin oxígeno extra no podía llegar a la cima. Una botella estándar dura aproximadamente 6 horas con un uso moderado, pero Shreya Shah Klorfin no las estaba usando a un ritmo moderado. Ella empezó antes que la mayoría e inhalaba oxígeno rápidamente porque la altitud le afectaba más que a los escaladores expertos. También se perdieron 4 horas en el escalón Hillary por el estancamiento. Usó oxígeno todo el tiempo hasta llegar cerca de la cumbre sur, a 28.700 pies. En su camino hacia arriba, Ganesh, su líder de expedición, la vio y se detuvo. Él ya había llegado a la cima y estaba descendiendo. Miró a su clienta y le entregó su última botella de oxígeno. Era muy peligroso para él, pero ella iba tan lento que sabía que lo necesitaría. Le dijo: «Por favor, hermana, no te esfuerces demasiado. Si te sientes débil, regresa. Puedes venir el próximo año». Shreya Shah Klorfin se negó. Ella había pasado toda su vida negándose a detenerse. Esa misma cualidad la reconstruyó tras cada pérdida y la llevaría a la cima del mundo, o eso creía ella. Así que Shreya Shah Klorfin siguió adelante. Para cuando llegó a la cima, después de 19 horas en la montaña, la mayoría de esas 9 botellas ya se habían acabado, y también su fuerza. Su cuerpo se desmoronaba ante ella en el peor momento y lugar, sin posibilidad de rescate. En un momento, en algún punto muy alto, Shreya Shah Klorfin ya no pudo caminar por sí misma. Los Sherpas, Temba y Dawa, tuvieron que cargarla físicamente, uno a cada lado, moviendo sus piernas y arrastrándola hacia adelante paso a paso. La arrastraron más allá de la cumbre sur, a 28.700 pies, más allá de los canales de roca, más allá de cada punto de referencia que había pasado solo unas horas antes en su ascenso. Mientras pasaban las horas y caía la oscuridad, ella no podía hablar. Su pecho se agitaba por falta de oxígeno. Solo sus botellas la separaban de que la montaña la reclamara. Cada respiración de esas botellas le compraba minutos. Solo tenía sus manos aferrándose a los sherpas, señalando abajo y casi suplicando: «Bájame antes de quedarme sin oxígeno». A las 9:30 p.m., a unos 27.600 pies, sucedió. Se acabó su última botella. Shreya quedaba oficialmente a merced de una montaña sin ninguna. Sherpa, Dawa y Temba enfrentaron una decisión imposible. Podían quedarse con ella e intentar ayudarla a bajar, incluso con el riesgo de morir ellos mismos en esa cornisa, o podían dejarla e intentar buscar ayuda. Desde el campamento 4 a solo 800 pies abajo decidieron quedarse. La apoyaron entre ellos y trataron de moverla paso a paso a un lugar seguro. Ella podía estar de pie si la sostenían, pero al mover las piernas se caía, como si estuviera casi paralizada. Lo que le estaba pasando a Shreya era fisiológicamente brutal sin oxígeno. Su cerebro se estaba muriendo de hambre. Un cerebro hambriento no se apaga de golpe, sino por partes. Primero las piernas, luego el habla, después la capacidad de entender lo que te está pasando. Su cuerpo seguía vivo, pero fallaba internamente sistema por sistema, sin detenerse. Aproximadamente a las 10 p.m., Shreya simplemente dejó de moverse por completo. Todo había terminado. En ese momento había pasado 27 horas por encima de los 26.000 pies
El límite recomendado, incluso para escaladores expertos con oxígeno, es de 16 a 20 horas. De nuevo, sus sherpas, 2 hombres exhaustos e hipotérmicos, tras 24 horas en la montaña y haberla bajado cientos de pies, debieron decidir qué hacer. Ambos guías, agotados, decidieron dejarla para buscar ayuda. Planeaban llegar al campamento 4 y volver con apoyo. Al irse, Sri miró a los hombres que intentaron salvarlo durante horas y les suplicó con su débil voz: «Sálvenme». No podían hacer más, solo buscar ayuda. Se dieron la vuelta y bajaron en la oscuridad, esperando ayuda, pero ya era tarde. Sriya Shah Glorfine murió en ese saliente esa noche, el 19 de mayo de 2012. Ella fue una de los 10 alpinistas que murieron en el Everest esa temporada y la más cerca de la seguridad. Al día siguiente, un grupo de rescate la halló justo donde los sherpas la dejaron, enganchada y congelada a la cuerda fija. No lograron moverla y no había nada más por hacer, así que la dejaron. Hay mucho que decir sobre esta historia. Podrías decir que fue advertida, que ignoró las señales o que no debía estar en esa montaña. Pero su esposo, Bruce, dijo algo aún más importante. Siento que estas personas realmente lo dejaron en sus manos. No hubo nadie que interviniera para decir: está bien, yo tomo las decisiones y hemos determinado que no eres apta. Según lo que vemos, nadie tomó el control. Nadie dijo que se detuviera. Y una mujer que siempre se negó a rendirse pagó ese silencio con todo lo que tenía. Al día siguiente de su muerte, otros escaladores pasaron junto a su cuerpo en la misma cuerda fija rumbo a la cima, sin alternativa. Era la única ruta. Se desenganchaban, rodeaban y volvían a enganchar para seguir escalando. Ella se había convertido en lo que el sistema siempre la había hecho más propensa a convertirse. Una advertencia, colocada directamente en la ruta, que todos podían ver y que nadie podía deshacer. Un equipo de 5 sherpas dirigido por Ganesh recuperó su cuerpo. La bajaron al campamento 2 el 28 y el 29 de mayo la llevaron a Katmandú para los ritos funerarios finales. Fue cremada en Katmandú con su esposo Bruce presente. Nepal tardó 13 años en exigir experiencia previa en gran altitud a los escaladores antes de ascender el Everest. Si esas reglas existieran en 2012, Sriya Shah Glorfine no habría subido esa montaña. Todos sabían que Sri ya estaba muerta. Pero ¿qué sucede cuando la experiencia no es el problema y el escalador ha roto récords mundiales? Lo ha hecho cientos de veces y domina cada paso de seguridad. Porque él los mostró a alguien un día antes de morir. Un día después de esa lección, el escalador Brad Gobright cometió un error y cayó desde 600 pies. A continuación, la historia de sus aterradores momentos finales.